mi búsqueda de entretenimiento en ese momento pues era salir, literalmente, no se burlen, a cazar nahuales y brujas. Una mujer estaba con una herida muy fuerte porque su pareja la había golpeado, esperando a que la atendieran y nada más la veían feo. Entonces salíamos a buscar el misterio, lo malo, ¿no? Al diablo. Estaba sentadita y esperando que alguien la atendiera y yo ahí estuve ese día como toda la mañana, como unas 5 horas, y esa mujer estaba desde antes. Fue un amigo el que nos dijo, güey, ¿quieren ver algo que los va a dejar sin dormir y con ganas de llorar y vomitar? Y todos, claro. No puedo dejar que alguien te hable y te trate mal solo porque cree que está un paso más alto que tú. Me impactó el hecho de que la parte, pues tu cerebro no se va aquí contigo, sino que se extrae y se mete aquí después. Porque mi primer trabajo, mi primera asignación fue: sujeta por favor el rostro de la persona porque voy a abrir. Esa gente que es mocha, que es religiosa, que dice, ay, yo no lo voy a decir porque ¿qué va a decir la gente? No, pues la gente debe alzar la voz y hacer valer sus derechos. Porque no es casualidad que en los lugares más marginados, en los lugares con menos atención, con menos servicios, se den casos que son muy cabrones, ¿no? Bienvenidos al Bloodcast. Este es el episodio 0, es donde partimos este nuevo proyecto. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes presentándoles esto. Para los que ya estuvieron en los demás episodios de Tripas de Gato y Archivos Oscuros, seguro ya lo veían venir porque es algo que ya les habíamos avisado, ya les habíamos dicho que se venía un proyecto nuevo. Este es el proyecto nuevo, el Bloodcast. Ahorita hablaremos un poco más al respecto y qué es lo que significa, pero quiero darle la bienvenida a este primer programa y a esta primera vez en que lo decimos. A Beth, quien me acompaña del lado suroeste de esta mesa. En algunos episodios estará un poco más alejada, en otros un poco más cerca, pero Beth está en la casa y está aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que disfruten de este nuevo contenido que les traemos. Ojalá sea de su agrado y pues nada, pónganse cómodos, disfrútenlo y escúchenlo o véanlo porque va a estar en ambas versiones. Así es, este es un contenido que van a tener tanto en video, en sus plataformas usuales de video, YouTube, Facebook, va a haber clips, en Insta probablemente también, en TikTok, ya saben, todo lo de costumbre. Y también va a estar en las plataformas de audio, principalmente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Bueno, en todas esas seguramente estará. De todos modos, en donde escuchen a Tripitas de Gato, ahí va a estar. Pero aún estamos decidiendo si vamos a crear un nuevo sitio de audio, digamos, para este podcast. O sea, si va a tener su propia identidad en Spotify o va a compartir con Tripas de Gato. Lo más probable es que los primeros episodios, si están escuchando esto desde la cuenta de Tripas de Gato, la normal, la de siempre, es porque pues ahí están estos. Pero si en algún momento cambiamos y lo llevamos hacia su propio espacio para que también tenga su propio lugar, vamos a avisárselos. Se los vamos a estar compartiendo en Instagram, sobre todo. Por eso es bien importante que nos sigan por allá, porque ahí les vamos dando nuestras actualizaciones de lo que estamos subiendo, lo nuevo que se viene. Entonces ahí estén pendientes porque les vamos a dar todas las noticias. Así es. Entonces, ya después de este comercialote, yo creo que debemos un poco de respuestas para ustedes también. ¿Qué carajo es el Bloodcast y por qué estamos aquí ahora en un formato un poco distinto? Para los que ya nos veían en los lives de Tripas de Gato, pues es un poquito lo que hacíamos, ¿no? Así es. De hecho, hay personas que extrañaban esos en vivos, pero ya estamos un poquito de vuelta porque es otro formato, pero
pues ya nos van a tener aquí hablando un poquito de cosas más relajadas, pero con ese toque que nos caracteriza. Sí, no tan relajadas en cuanto a a las historias y así. No vamos a hablar tal cual de asesinos en serie, pero sí va a estar ligado un poquito a esta parte cruda de la vida en la calle, de la vida que todos nosotros convivimos y de muchos oficios que probablemente tengan muchas preguntas y quieran muchas respuestas. Pero bueno, a ver, primero vamos a partir del punto en el que explicamos un poquito por qué este formato esta vez, por qué preguntas y respuestas, por qué no seguir nosotros nada más hablando y que la gente siga escribiendo, les faltó esta información, no esta otra, por qué esta vez vamos a invitar gente. Miren, es bien curioso porque cuando se habla de temas sociales, de crimen y pues temas similares, uno lo asocia con cárcel y la ley y lo penal y ya, ¿no? No hay como otro sitio. Pero pues todos estos temas abarcan muchas áreas, abarcan diferentes profesiones, diferentes oficios. Entonces ustedes no se dan idea, o sea, no tienen la idea más bien de las historias que llegan a contar personas que se dedican desde, no sé, hacer tatuajes, cortar el cabello, ser alguien que se dedica a la limpieza en la calle o a la limpieza en casas. Historias que son reales, porque es de personas reales, pero que están ligadas a estos temas y a veces como que lo dejamos pasar por alto porque decimos, ¿qué podría sufrir de grave alguien que se dedica a esto? O sea, ¿qué historia podría tener? ¿Qué podría sufrir más allá de lo que ya sufrimos, claro, ¿no? Claro. Y sí, en un punto sí es cierto, ¿no? Todos tenemos esta partecita de sufrir algo, pero específicamente algunas profesiones, y no es que todas, seguramente si le buscas, en todas vas a encontrar un toquecito turbio. Y de hecho, un poco esa es la idea de encontrar ese cosito, pero sigue. Y entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Como decir, todo el mundo voltea a donde existen estos problemas, pero ¿qué pasa si le preguntas a alguien, como les decía, que se dedica a cortar el cabello, o que hace tatuajes, o que le esté interesado en otras áreas de la vida cotidiana de tu vecino que se dedica, no sé, es oficinista? Puede tener una historia oscura que vivió, que turbia. vio, de la cual fue testigo, incluso hasta víctima. Testigos o víctimas. Y está relacionado pues con esto de, pues puede ser hasta desde lo paranormal como lo del crimen. Aquí vamos a tocar todos esos temas. Por supuesto vamos a ir un poquito sí a lo paranormal, porque es parte de la cultura mexicana. Honestamente, a todos nos encantan las historias de las brujas, de los nahuales. Bueno, ahora les llaman Terians, pero yo sigo fiel a mi tradición. Van a ser nahuales para mí. Son nahuales que quieren ya salir, darse a conocer. Pero puede que tengamos alguno. Puede que en un momento a un Terian o a un nahual. Pero sí vamos a tocar esos temas. También un poco para saciar esta sed de dudas que muchos de ustedes yo creo que comparten con nosotros, que nosotros tenemos en el día a día. ¿Qué sí es real? ¿Qué no es real? ¿Qué sí pasa? ¿Qué no pasa? Y bueno, básicamente esa es la idea del Bloodcast. Ustedes están viendo este episodio que lo hemos nombrado como episodio 0, no porque queramos rendirle solamente un tributo a los mayas que inventaron el 0, sino porque precisamente esta es la base. Aquí esto es para platicarles de qué va a ser. Vamos a contarles ahorita como una parte importante de nosotros, de por qué también estamos haciendo esto, cómo nos acercamos a esto, pero a partir del primer episodio que se va a lanzar la siguiente semana, a partir de que vean van a estar saliendo semanalmente, van a ser los protagonistas, obviamente, las historias y los invitados, y pues como siempre queremos que ustedes
vayan a los comentarios, hagan sus preguntas, recomienden personas, recomienden profesiones. Eso, yo creo una vez cuando ya avancen los episodios y vean más o menos de qué va esto, van a haber personas que a lo mejor van a estar interesadas en contar algo. Entonces, si ustedes se dedican a algo, a lo que sea que se dediquen y tienen alguna historia que quisieran contar, viendo cómo es el formato de lo que en unos días van a estar apareciendo, de lo que vamos a estar haciendo, pueden escribirnos y nosotros aquí les abrimos las puertas para que vengan a contar su historia. Y nada más, somos de Puebla. Es un podcast poblano. Sí, es un podcast poblano, lo cual quiere decir que tiene pápalo, ¿no? Es un podcast que a veces te atiende de jeta cuando llegas por primera vez. Así es este podcast. No. Nosotros no. Pero el podcast, si fuera una persona, así sería. Un poco mocho o un mucho, pero con muchas cuestiones turbias dentro de la alcoba, como buen podcast poblano. Dejamos a un lado los insultos hacia Puebla porque nos van a linchar. Amamos claro que sí. Y es una mezcla. Y precisamente, como es una mezcla, queremos que entiendan un poquito por qué decimos que es una mezcla. Y esto ya tal vez lo hemos dicho en vivos, pero bueno, en este formato no lo hemos dejado plasmado, así que vamos a dejarlo plasmado. Vamos a empezar con un poquito de quién es Beth, quién soy yo, pero no quién eres como cuando vas a la universidad, ¿no? De quién eres y por qué estás aquí, favorito. cuál es tu animal favorito y cómo te ves en 10 años. Sino cómo llegas. Voy a entrevistar a Beth en este momento. Beth, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Bienvenida siempre. ¿Cómo es que Beth, una persona con, como ya se ha visto en muchos comentarios, con una voz dulce, suave, una voz que pareciera más destinada a contar historias tiernas o historias de amor, cómo es que Beth está aquí? Y ha estado durante, hasta este punto, 217 episodios contando crímenes reales, degollados, descuartizados. Todo esto va censurado, así que ni me van a estar entendiendo lo que estoy diciendo, pero entiendan que es algo bastante turbio. Feminicidas, caníbales, sectas. Sí, lo peor de la sociedad. Todo eso. ¿Cómo es que Beth está haciendo esas investigaciones y cómo terminaste aquí? Es que lo que tú no sabes es que Beth significa hola diablo. Bueno, mi historia aquí en Tripas de Gato inicia porque pues yo estudié criminología. Me gusta mucho el tema del crimen, de los asesinos, de la perfilación. Mi tema favorito en el área de la criminología, tal vez muchos no lo saben, y en lo que a mí me gustó más, digamos, estudiar es la victimología y la prevención, porque hay una idea errónea de que la criminología solo estudia el crimen, y no. Estudia muchas áreas muy interesantes y afortunadamente ya se está haciendo más visible esto. Pero pues a mí en lo personal me encantan estos temas. Y al momento pues de buscar trabajo, de saber en qué me podía especializar o en qué podía entrar directamente, pues en el momento que yo salí de la carrera era entrar a fiscalía. Era el único lugar donde te decían como criminóloga puedes trabajar, y hasta eso no es como criminóloga directa, sino pues empiezas desde abajo y ya vas escalando. Vas por copias y todo este Así horrendo peregrinar de la burocracia. Como podrán notar en algunos episodios, yo no soy fan de ese lugar, nunca me ha gustado y yo no pretendía ni pretendo entrar a trabajar en ese lugar. Sé que hay personas que trabajan en la fiscalía, por si les quedó duda. Estamos hablando de la fiscalía. Sé que hay personas y colegas y gente que son eminencias ahí, me tocó verlos y sé que la mayoría de personas que trabajan ahí son una basura, ¿no? Sí, la verdad, a ver, partamos desde el hecho desde donde lo estamos viendo. Uh-huh. No estamos diciendo que sean malas personas, no estamos diciendo que odien a su mamá, a su abuelita, que no recen antes de acostarse, que no se persinen, ni que vayan a dejar su limosna los domingos. Ni estamos diciendo tú Pedrito, tú Juanito, tú Petrita son malas personas.
Más bien lo que decimos es que como ciudadanos, Así es. fuera de la parte burocrática de trabajar ahí, pues sabemos que es uno de los peores lugares a donde puedes llegar por cualquier cosa. Primero porque vas a llegar porque algo te pasó, no llegas Por felicidad. así es como un hospital, ¿no? No llegas porque dices, hoy se me antojó ir a perder 6 horas a dar una declaración de lo que sea que se me ocurra decir. No, estás ahí por una necesidad. Y la mayor parte de los trabajadores, yo tengo una teoría de que conforme se hacen más viejos y tienen más tiempo trabajando ahí, el propio sistema se come su corazón, lo infecta y le arrebata la pureza que tenía cuando entró y que seguramente quería hacer las cosas bien y cambiar el sistema y ser un gran servidor público, y termina siendo un esbirro más de este sistema. Es triste porque justo eso me tocó ver, no voy a decir nombres. No digas, o sí. Pero sí me decepcioné de muchas personas que yo las tenía acá, y cuando entraron en ese mundo oscuro, pues sí, dije, no, ¿dónde quedó su alma vengativa o su alma por querer cambiar el mundo, ¿no? Ya, pues, no sé si el mismo sistema hace que o te acoplas, porque también sé que muchos es por necesidad, ¿no? O sea, sí, estás trabajando por necesidad. Te están pagando. Pero pues también yo no tengo experiencia y no podría decir si puede haber un equilibrio entre, primero están mis principios, lo que yo creo, mis creencias, mis valores, lo que sea, y luego está lo que me tengo que adaptar. Y como dicen, siempre están primero tus principios. Yo sí soy fiel creyente de que no hay excusa. Tú sabes cuando vulneras tus propios principios, cuando te traicionas o cuando empiezas a traicionar de dónde vienes y toda esa cosa. Eso siempre tienes la opción, no la opción de dejar de trabajar. O sea, ese es otro pedo. Porque si tú puedes decir, ay, renuncio en este momento. No. Tienes que comer, tienes que llevar alimento a tu casa, tienes que proveer y proveerte y pues tienes que vivir. Eso es un hecho. Pero una cosa es eso y otra cosa es volverse una completa mierda, como muchas personas lo son. Porque esa es otra cosa. Una cosa es que sí puedas llegar a fiscalía y estás cansado, ya recibiste muchas personas, en un país como México, donde pues hay muchos incidentes delictivos, pues son uno de los lugares donde más trabajo hay, por así decirlo, ¿no? Una cosa es eso, sí puedes estar cansado, sí puedes tener un mal día, sí puedes reaccionar mal. Pero otra cosa es cuando tú sabes que ya estás haciendo cosas por beneficio tuyo nada más y sobre todo y peor en detrimento de las demás personas, en perjudicando a los demás. Principalmente porque estás dando un trabajo para ayudar a las personas. Sí, tú tienes que ser... En situaciones bien eres feas. La cara, y eso es bien triste porque son la cara que ven las personas en su momento de mayor necesidad. Igual que con los doctores, son las personas a las que acudes para que te salven la vida. En la fiscalía, pues son las personas que acudes por ayuda. Y muchas veces, y si han visto también ustedes los capítulos de Tripas de Gato y los de Archivos Oscuros y los en vivos y todos, es más, de cualquier otro podcast que les guste, sabrán que uno de los peores lugares en donde puedes caer es las fiscalías, o son las fiscalías. Ve a la víctima de cualquier caso que quieras ver, incluso si no son de casos que hayamos hablado en Tripas de Gato, de tu vecino si algo le pasó y tuvo que ir a la fiscalía por alguna razón. Sí, va a tener... Créanme que sus historias de denuncia no son nada agradables. Van a tener... Nada. Cualquiera va a tener una historia terrible, así como hay en cada familia hay una historia triste del IMSS. Seguramente habrá una historia triste de la fiscalía, ya sea porque, ojalá y mira, tocamos madera, que ninguno de ustedes esté en una situación en la que sean víctimas, pero a veces vas a declarar, a veces tú denuncias porque está pasando algo en la calle y pues a veces dices ya mejor ni denuncio porque tengo que ir. Se supone que voy a denunciar anónimamente, pero de repente ya estoy en un cuarto con el cabrón al que estoy denunciando, y luego si es mi vecino, y luego todavía dijera, bueno, ya lo denuncié y lo van a arrestar y va a estar ahí 10 años, en 2 días ya está fuera y va a buscar retribución, y entonces es un desastre. En algún momento, y fíjense, esto
no estamos peleados, ni como decíamos hace un rato, no es que estemos diciendo que las personas tal cual sean el diablo y tendrán sus razones de por qué se comportan así, pero estaría muy bien en algún momento aquí mismo tener a alguien para hacerle que justamente... desmienta. No, pues para hacerle esas preguntas, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué son así? ¿En qué momento se corrompen? Sí, ¿no? si hay una materia en el curso para entrar o en los policías que Pues terminen esa siendo es la historia ministeriales, que dicen. hay una materia que, bueno, ahora vayamos a ser un hijo de la chingada con las víctimas. Inciso A, no hacerles caso mientras te comes una pinche torta de jamón enfrente de una persona que fue víctima de un robo o de Y un verte acto... con desprecio. Ajá, no creerles nunca a las víctimas, burlarse, cómo perderlos, cómo traspapelar archivos importantes para que desaparezcan y se retrase todo. Sí. Eso parecería que se los enseñan, pero bueno, estabas a punto de contar tu historia De por qué llegué a Ajá, ¿por qué? No, de cómo estas personas de la fiscalía, pues que llegaron a decepcionarte, Ajá. pero ¿cómo es que te decepcionas de la fiscalía? ¿Tienes alguna cuestión Sí, es a de lo la que fiscalía? iba. Adelante. Yo les decía que nunca trabajaría en una fiscalía. Nunca digas nunca, pero creo que soy consciente de que nunca lo haré. ¿Y lo intentaste en Y algún lo momento? intenté, pero ahorita voy a esa Ok. parte. Antes de intentarlo, hice mis prácticas en el área de robo a vehículos. No sé ahora cómo si se siga llamando igual, desconozco, a Ahí pesar dejen de que tuve una en los comentarios. mala anécdota familiar con un robo a vehículo. Eso es aparte. Hice mis prácticas en esa área y pues te la designaban en la universidad, ¿no? Dependiendo, creo que la distancia de tu casa o no sé por qué, pero el caso es que me tocó una que no estaba tan lejos de mi casa en ese entonces. Y cuando llego ahí, pues uno sabe que cuando es pasante, creo que ahora ya eso está mal porque incluso legalmente estaban regulando eso, pero antes eras nada más la que sacaba copias o el que sacaba copias, Sí, ¿no? sí, todos los que hacen prácticas, eres el que va a traer las cosas. Y desde ahí te venden la idea ya para que cuando estés en lo laboral, empieza desde abajo, todos, o sea que está bien, no está mal que empieces desde abajo, pero muchos lo llegan a romantizar y eso está mal. El Sí. punto es que llegué ahí, pues vas a sacar copias, a mí me mandaron al área de donde se da el seguimiento de... el seguimiento de los casos de los robos de autos, ¿no? Donde te llevan que los papeles de las placas, del seguro, todo eso. Entonces, pues yo ayudaba a que vete por esa carpeta y yo iba, que vete por esto, sí, ahí voy y así, ¿no? A mí me gustaba, no estaba mal, porque afortunadamente con quienes estaban, sí me enseñaban bien, me decían, mira, la carpeta se arma así y aquí tienes que hacer esto y no sé qué. Digamos que del lado laboral de hacer las cosas sí te enseñan. Pero ya en el lado social, en el lado de tratar a la gente es donde dices, pues es que eso creo que es lo principal en lo que tienes que ser más humano, es donde me decepcioné, porque sí habían tratos, no solo del área, o más bien no directo del área donde estaba, porque afortunadamente eran más jóvenes y como que eran más empáticas con las chicas que yo estaba, pero sí me tocó ver en otras áreas cómo eran déspotas y sobre todo, y lo que me hizo así como me partió un poco, que trataran mal a las personas de la tercera edad. ¿Algo dentro de ti murió? Algo dentro de mí murió. Y las trataban mal porque no escuchaban bien o porque no leían bien. Y eso me dolió tanto porque digo, pues yo en la actualidad mis papás pues ya son grandes y a veces tienen que hacer trámites solos porque pues uno está trabajando, está haciendo otras cosas y no los puede acompañar. Y ellos además se sienten capaces de hacerlo, ¿no? Pero pues sí empiezas a ver que a lo mejor ya no escuchan bien y le tienes que explicar más veces las cosas. Y como hija o como alguien cercano lo haces porque te nace. Pero en esos lugares no lo hacen así. En esos lugares les gritan, los tratan mal. Me tocó ver cómo les decían, ya le dije cómo tiene que ser el trámite. Y si no puede, pregúntele a alguien. Cuando pues era tu trabajo. Pues sí. Me tocó ver cómo
justo a la hora que se supone que ya habían terminado de recibir a personas, porque pues tienen un horario laboral en esa parte, me tocó ver cómo en puntito daban, no sé, creo que las 4 o las 5, ya nadie llega. Y a lo mejor venía una persona nada más a preguntar, no, mañana, pero es que quiero saber, no, mañana, ya, se acabó. Eso es un cáncer de todas las oficinas de gobierno en general, de las personas que son así. O sea, sí, volvemos, no decimos que todos sean así. Muy probablemente haya grandes excepciones, pero sí la regla es que son así. La regla es que la mayoría de personas van a ser bien culeras en el trato. Sí, y yo, fíjate que yo trataba de, cuando veía que pasaba eso, me acercaba a la persona. Una vez me acerqué a un señor a decirle, mire, esta dirección no sé dónde es, pero tiene que llevar este papel. Y yo me acerqué, pero ya afuerita de las oficinas. Porque también te ven mal, es como, no, déjalos, es que ellos tienen que hacer su proceso y si no pueden, alguien los tiene que acompañar y así. Y eso a mí me dolió porque dije, uno un día va a estar de ese lado. Y espero que los traten de igual o peor, porque pues son personas que, como dijiste en un principio, no van por algo feliz. Ay, vengo a denunciar que mi carro... Sí. Ni siquiera es la denuncia, porque en el área donde yo estaba ya habían pasado por eso de la denuncia. Ahora nada más era el darle el seguimiento, y si ya aparecía su carro, es otra cosa de que son semanas, meses, y tienes que seguir pagando, y no creo que la persona que va ahí va con toda la disposición de que los traten mal. Feliz. Y que reciban así malos tratos. Y es que además el problema es que estas personas tienen una idea, para mí una idea bien rara de que pues sí son trabajadores, pero no son trabajadores de una empresa cualquiera, son trabajadores de temas muy delicados. O sea, son trabajadores que deberían de entender, para empezar, dos cosas. Uno, mira, yo te lo voy a decir, ustedes no están para saberlo. Yo trabajé en oficinas de gobierno, sí, en algún momento, y creo que una de las mayores enseñanzas que tuve en esos lugares es aprende tu lugar. Y con eso no estoy hablando desde un tema social de que tú estás abajo o arriba, no. Tu lugar en esta obra de teatro enorme que se llama vida, en este momento es ser servidor público. Y por lo tanto, tú eres en muchas de las ocasiones el villano de la historia. ¿Por qué? Porque representas a un sistema que está culero, porque representas todo lo que la gente odia, que es la burocracia, el papeleo, estar en las pinches filas interminables, regresa mañana, pero trae 10 copias, pero no de esto, pero esto tiene que estar sellado, y vas a sellar y te dicen que no es cierto, y todo eso, tú, que estás en una oficina, ustedes que si nos están escuchando y son trabajadores de oficina, entiendan esta parte, o al menos es lo que yo les voy a decir. Al final de cuentas pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ustedes son los villanos, van a ser los malos, van a ser la parte que la gente odie, con quien odie tratar. Nadie está contento tratando con autoridades, ni mucho menos en fiscalías, ¿no? Porque precisamente lo que decíamos hace un ratito, implica que estás en una situación que no quieres estar. Así es. No estás yendo a comprar un carro, estás yendo a que te robaron tu carro, sobre todo en donde estabas tú. Entonces, una vez que aprendes eso, te quitas ese pedacito de ego, que creo que es lo que daña mucho a esas personas. Ese ego tan frágil que a lo mejor tienen, en el que a mí no me van a gritar, a mí no me van a decir, a mí no me van a apurar quiénes son ellos. Yo soy el licenciado tal, o yo estoy por encima. Como esta idea muy vieja, como de los 70s y 80s, de que era, hoy vea al licenciado, es que él es el gran abogado que trabaja en el ayuntamiento. Entonces, él es... hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? Sí hay que tratarlos con respeto. Obviamente no vas a llegar, a ver tú, pelmazo... estamos cubriendo la censura de las redes. A ver, tú pusilánime, atiéndeme rápido porque ya llegué yo. No. Obviamente esas personas, mira, rara es la vez que una persona va a llegar así sin que antes no le hayan hecho algo. Sí.
O sea, para que una persona llegue a ese grado de explotar, ya lo trajeron de arriba abajo, ya lo llevaron a sacar un chingo de copias, ya le dijeron que así no se puede hacer su proceso y básicamente ya está harto. Además se les olvida que están hablando con víctimas, no están Sobre todo en esos hablando lugares. con cualquier persona. Entiendo, como dices, hay personas que a veces sí llegan en un estado prepotente a lo mejor a pedir las cosas, y claro que como servidor pues también tienes el derecho de defenderte y decir, dignidad, ¿no? Señor, no me hable así, yo estoy haciendo lo posible porque su proceso se agilice, lo que sea, entiendo, pero de esos casos son pocos a comparación de los miles y miles, y los hemos visto en los episodios de Tripas de Gato, de mamás, de familias, de papás que les dicen, no tenemos nada de avance en el caso. No, pues su caso, ya como ya cambió el gobierno, entonces viene otro, se va a empezar de cero. No, pues se perdieron los videos. No, pues o sea, díganme si eso no es como para decir, sí, los odio. Claro. Y luego también, aquí hablando porque son cosas materiales, que no les resta valor porque pues es una pérdida, ¿no? Pero si nos vamos a lo que se vive en las áreas donde se trata con víctimas que han sufrido algún abuso o algo físico, que pues es algo igual de doloroso y un poco peor. O les arrebataron a alguien de su familia, ¿no? Entonces no me quiero imaginar que el trato sea un poquito más humano, porque no lo creo. He estado también de ese lado en ir a denunciar y ver cómo una mujer estaba con una herida muy fuerte porque su pareja la había golpeado, esperando a que la atendieran, y nada más la veían feo, la persona pues estaba agarrando. Yo estaba como igual, no víctima, como testigo, yo estaba testigo de otro caso, entonces me tocó ver a esa mujer y estaba sentadita y esperando que alguien la atendiera, y yo ahí estuve ese día como toda la mañana, como unas 5 horas, y esa mujer estaba desde antes. Entonces es como, estás viendo la magnitud de los problemas, y no creo que la fiscalía tenga buenas referencias como para decir, ay, hablas mal de la fiscalía, porque me ha tocado ver, incluso aquí en comentarios, que dicen, ¿por qué le tiras tanto a la policía? ¿O por qué le tiras tanto pues a todas estas, al sistema? En el caso de él, que es más como en lo político, ¿por qué le tiras a lo político? Y lo vamos a decir desde aquí estamos en contra de todo lo que le molesta a la gente socialmente. Esa gente que es mocha, que es religiosa, que dice, ay, yo no lo voy a decir porque ¿qué va a decir la gente? No, aquí estamos en contra de eso porque primero nosotros creemos que pues, la gente debe alzar la voz y hacer valer sus derechos. Bueno, me exalté un poco, pero bueno, a lo que iba es que desde esa ruptura de ver cómo funcionaba el sistema, dije, yo no quiero pertenecer a esto, yo no soy así, o sea, a mí mis valores, mis principios no combinan con esto, porque yo siempre voy a estar cuestionando, y si veo que a alguien ya le están pasando dinero para que le den una carpeta o algo así, yo sí lo voy a decir, sí voy a delatar, y pues yo no funciono así. Snitches get stitches. Entonces, que fíjate que tengo una historia muy así, pero no queremos meternos en problemas. Bueno, ahorita, entonces... es justo ese es el tema. Sí. Eventualmente, a lo largo de estos episodios, dependiendo de la persona que tengamos aquí de invitado, vamos a ir soltando algunas anécdotas. Como pasante. Sí, pero sí. Sí. Ok. Entonces, pues ya empecé a buscar trabajo en otras partes, ya saben, México, en lo que caiga, porque a veces si tienes licenciatura, pues no te aceptan en cualquier trabajo porque piensan que vas a pedir más dinero. Entonces dije, pues vamos a buscarle. En una de esas llegó el momento en que dije, ¿y si nos metemos a fiscalía y a lo mejor ese es mi destino? Intenté lo que no quise, lo intenté años después. Pero una vez más, en ese proceso, los tratos, dije, no, que voy a estar entrando aquí. Hice el trámite. Y te piden un montón de cosas, ¿no? Te piden un montón de cosas, que está bien, no son cosas del otro mundo, pero aún así, los tratos. Yo no puedo con los tratos, no puedo dejar que alguien te hable y te trate mal solo porque cree que está un paso más alto que tú. Y a lo mejor están al mismo nivel porque estudiaron lo mismo, no tienen más rango, no sé.
pero que te vean así, que te ningunen. Ay, no, cómo detesto eso. Detesto. Entonces, ahí dije, no. Soy moreno, Mejor, sé de lo que hablas. Ajá, mejor buscamos por otro lado. Y entonces esas ganas de querer investigar, de querer ir al origen, de por qué la gente es mala, por qué la gente comete cosas feas, por qué tiene esos comportamientos, por qué las fiscalías se corrompen, por qué no trabajan como deberían, pues nos llevó a querer entrevistar a gente, a querer investigar casos, y me llevó pues a Tripas de Gato, y ahora a querer interesarme en qué es lo que pasa alrededor de las personas que uno no imaginaría que viven cosas realmente oscuras. Sí, seguro muchos de ustedes tendrán alguna historia. En algún momento estaría también padre hacer algún episodio en donde ustedes nos manden sus anécdotas y leerlas. Obviamente, si son muchísimas, que es lo que esperamos, hacer varios capítulos especiales de eso. Así que ustedes siéntanse bienvenidos y motivados de dejar sus historias en comentarios para que en algún momento podamos hacer eso. Estaría bastante chido porque, como dice Beth, pues sí, como dices, todas las personas tenemos una historia de ese estilo. Desgraciadamente, y no es a lo mejor nada más porque vivamos en México o algo así, sí influye obviamente, pero yo creo que pues sí, en general cualquier persona del mundo, de cierta manera, estamos en contacto con lo trágico. Es un poco parte de la vida, pero en México se vive peculiarmente. Y a ver, en tu área, ahorita nos vas a decir por qué, cómo llegaste aquí. En tu área también han existido este tipo de historias. ¿Tú has sido parte de este tipo de historias? Sí. Esto yo creo que ya muchos lo saben. Si son fieles seguidores de Tripas de Gato, Archivos Oscuros y sobre todo el podcast de audio que solo escuchan como 100 personas. Pero ya tiene fans. Ya, claro que sí. El BMBR Podcast. Sabrán que, bueno, ese podcast de hecho nació en 2009, en 2010, 11, pónganle. Llegó cuando todo era monte. Ah, sí, yo llegué al podcast cuando todo esto que ven aquí, ahí donde está ahorita la cotorriza, de este lado la pensión y eso, todo eso era monte. Yo estuve cuando escarbaron, ahí metieron drenaje, ¿no? Antes de que Franco Escamilla tuviera ahí su casa, ahí eran maizales, era barbecho. Entonces, pues siempre he estado en esta intención de hablar, de comentar, sobre todo en mí sí hubo mucho desde antes de la universidad. Bueno, soy comunicólogo, antes de la universidad. Hablar de temas sociales, ¿no? De cuestiones que pasaban en la colonia, que pasaban en... Y te hacen el chiste de, ¿eres periodista? Sí, pero fíjate que ha cambiado mucho, sobre todo las personas grandes. En algún momento sí era mucho de, ¿eres periodista o sales en la tele? No, son cosas distintas, pero hoy en día creo que se le da un poquito más el lugar al periodista. Sí. Como periodista, tengo grandes amigos que son periodistas y creo que les doy el respeto de que no cualquiera es periodista y no cualquiera que sale en noticiarios es periodista. ¿Oíste Carlos Loret de Mola? Uy, Carlos Loret, Arturo Rueda, bueno, Villalbazo, no nos vamos a meter. al actor. Básicamente todos. Honestamente, el periodismo en el país está relegado a las personas que menos varo tienen y también se van corrompiendo desgraciadamente, pero ya una vez que llegan a cierto nivel ya no son periodistas, son un poco más entretenedores y presentadores, porque ya siguen más una línea que de verdad investigación. Y son los que algunas veces también sufren la peor parte, ¿no? Los que menos tienen. Claro, los que sí son periodistas, son ¿sí? comprometidos. Sí, desgraciadamente sí. Shoutouts para todos los periodistas, si todos los amigos periodistas. Ya probablemente tengamos aquí sentados a no solo uno, sino a varios para contar muchas historias, pero regresando a este punto. Pues sí, siempre desde el bachiller yo creo que se despertó esa parte en mí y yo llego más bien a esta parte
social por eso, pero a la parte oscura, a la parte terrorífica, si tú quieres llamarlo, desde el bachiller, porque así no me acerqué a esto más bien, fue por las historias de terror. O sea, yo era, ustedes sabrán que yo tengo una mezcolanza. Yo soy nacido en Ciudad de México. Bueno, yo nací en el Distrito Federal, que ya no existe ahora Ciudad de México. No se enojen. Hay un señor que en el capítulo de el multihomicida de Tlalpan está muy enojado. Uno y varios están muy enojados porque se mencionó que esto pasó en la entonces llamada Delegación Tlalpan, porque ahora es Alcaldía Tlalpan, ¿verdad? Es lo mismo. Es el mismo lugar. Nosotros no ponemos los títulos. La gente le sigue diciendo Tlalpan. Está bien, así se llama, pero ya no existe la delegación. Sí. Ahora es alcaldía. Tristemente, para muchos sí. Ya no existe el Distrito Federal. Me duele en el corazón, por supuesto. Yo aprendí a escribir en la parte de arriba de mi libreta México DF a 3 de julio de 1900 y pues ya entenderán mi edad. Pero yo nací en el Distrito Federal y luego viví mi adolescencia en un pueblo, en una comunidad de Puebla llamada Chalchicomula de Sesma, hogar de la Catarina Chillona. Shoutouts para toda la gente de Chalchicomula. Y luego la universidad en Puebla. Entonces hay una mezcolanza ahí de actitudes, tanto chilangas, de niño de pueblo, que yo creo que es donde más aprendí. Y ahora de pues, una ciudad como Puebla que tiene sus peculiaridades, Pues pasaste de la ciudad al pueblo, a la ciudad. Y a la ciudad, pero... Y ahora que la vives entre el pueblo y la ciudad. Sí, pero Puebla además es como una ciudad peculiar porque sigue teniendo costumbres más allegadas a un pueblo que a una ciudad. Sobre todo en juicios y cosas así, se parece más a un pueblo que a una ciudad. Y ya se van a enojar. No se enojen. Los queremos mucho. Pero, bueno. Yo soy poblana, ¿eh? Así, sí. Beth es nacida. Yo puedo ofender porque soy poblana. Pero el punto es, ya yo teniendo esa mezcolanza, yo lo decía para que entiendas, y entiendan nuestros podescuchas, que Es muy señor. ¿Qué? Podescucha. No. Son podescuchas. Ok, sí. Le estoy robando, sí, su frase a Olayo Rubio. Pero está bien. Para eso está la frase, para que se use. Pero ese no es el punto. El punto es que, como un adolescente de pueblo, mi búsqueda de entretenimiento en ese momento, pues era salir, literalmente, no se burlen, a cazar nahuales y brujas. O sea, cazar, no como Discovery Channel, no como si fuera cazadores de nahuales por Discovery Channel, no. Era, pues, a buscar esa parte tenebrosa, ¿no? Vivíamos en ese entonces Ciudad Cerdán, Chalchicomula de Sesma, era un municipio, pues sí, muy al estilo de un pueblito. No había internet. Y cuando empezó a ver que sí fue en la época de bachiller, pues no era un internet que tú dijeras, ¡oh! ¡Qué gran internet tiene!, ¿no? Y el internet estaba apenas avanzando. Estoy hablando de 2005, 2004. Entonces, había pocas cosas. Había un gran sistema de cable pirata que funcionaba en Ciudad Cerdán, en donde podías ver MTV2, en donde podías ver USA y varios canales que estaban chidos y tenían buenas películas. Entonces, pues había manera de ver como lo que estaban haciendo, ¿no? Pero pues la bolita nos juntábamos, nuestros amigos, mis amigos, para ir al panteón en las noches. O sea, vamos a las 2 de la mañana. Obviamente estoy hablando de una comunidad en donde en ese entonces... ¿Cuántos años tenías? Yo 16... 17, y era una época 18. segura. Es a lo que iba, era una época en donde lo más que podía pasar en el pueblo era que te pelearas, porque pues eso siempre existió, las bandas, me tocó vivir la época de las bandas de cholos, porque todos vimos Sangre por Sangre, entonces todos queríamos ser el gallo negro. Además es parte de la cultura también. Claro. Y pero eso era lo que más te podía pasar. Sí se escuchaba obviamente que alguien mató a alguien en un baile sonidero o algo así, pero eran rencillas ya muy cabronas y muy probablemente eran de familias que ya tenían ahí conflictos. Pero siempre había que las pedradas,
los cinturonazos, que no es que estuviera fácil, estaba muy cabrón también esa parte. Pero si no estabas en eso, el lugar era muy tranquilo. O sea, de verdad era un lugar en donde tú podías caminar a las 3 de la mañana, solo, con tu pareja, porque venías a lo mejor de Del baile. de un baile o de algún evento. Y no había mayor problema, se los juro que no había mayor problema. La gente de Ciudad Cerdán no me dejará mentir, fueron tiempos pues muy tranquilos y muy mágicos, porque justo se vivía esa parte mágica de ver un ovni, lo que todos decían, ¿no? Porque cerca está el volcán Citaltépetl, malamente llamado Pico de Orizaba, pero no estamos aquí para discutir eso en este momento. Este, y entonces era parte de nuestra diversión ir a haciendas, había haciendas por allá, para ver si estaban embrujadas. Hay una gran historia de una hacienda, la hacienda de Cascantla, que en futuros episodios, cuando tengamos aquí a la persona correcta, hablaremos de esa leyenda, la laguna del Jojuca, las haciendas, como digo, hay muchos cascos de hacienda por allá. Entonces salíamos a buscar, pues, El misterio. lo malo, ¿no? Al diablo. Y eso llevó a que eventualmente buscáramos películas que estuvieran en ese mismo mood, ¿no? Así, vamos a ver la película que más nos aterrorice. Entonces, durante ese periodo, cayó en mis manos un DVD que lleva por título Trauma. Para los que son igual de viejos que yo, entenderán que eran esos DVDs prohibidísimos, que es lo más cercano que teníamos al cine snuff. Pero esto no era cine snuff, era tal cual. O sea, es que el cine snuff se supone que es real, ¿no? Pero esto era una recopilación, lo que hoy sería un video de YouTube de 1 hora. Lo que ves en X. Sí, pero todo recopilado, ¿no? Así como accidentes, pues cosas muy trágicas, no voy aquí a repetirlo. Y entonces fue un amigo el que nos dijo, güey, ¿quieren ver algo que los va a dejar sin dormir y con ganas de llorar y vomitar? Y todos, claro, por supuesto, para eso, a esa edad, eso es lo que queríamos. Y sí, lo llevó a mi casa, nos encerramos en mi cuarto, le pusimos play y fue una de las cosas más impactantes que vi, pero eso me llevó a tener un poco de curiosidad sobre, no a buscar lo que hacían ellos, sino como a verlo en vivo, pero sin el morbo. Y se juntó con que mi mamá es enfermera, entonces siempre me habló de temas pues de accidentes y de cosas así que llegaban al hospital. Y el abuelito de un amigo trabajaba en la morgue, entonces era el encargado de la morgue de Ciudad Cerdán. Y cuando yo me enteré de eso, le decía a mi amigo, dile a tu abuelito que nos dé chance de ir. Yo quiero ver cómo es una autopsia y todo esto. Porque me intrigaba esa parte. No en este sentido como estos criminales de serie y que algunos sí son reales que decían, es que yo empecé a ver películas y por eso ya quise. No. Hay personas que sí tienen esa parte. Lo mío fue ¿cómo decirlo? Una curiosidad que se fue acumulando por las pláticas de mi mamá y porque en un momento yo pensé estudiar algo que estuviera relacionado con lo forense. O sea, yo quería todavía no sabía si a lo mejor un médico forense, porque pues sabía que tenía que estudiar mucho para ser médico y eso no iba a pasar. Pero ya viendo ahora dónde terminé en la comunicación, muy probablemente me hubiera gustado ser fotógrafo forense o llevar, que de hecho hasta la fecha lo podría seguir, podría hacerlo. Y eso es algo que todavía tengo yo, que quiero hacer algún día, tener el contacto con alguien que me permita hacer un ensayo fotográfico, con todo el respeto obviamente, y todo lo que se tiene que cuidar en esos temas, ¿no? Pero es algo que, pues ahí está, y que a mucha gente no le gusta hablar como de estos temas. En México, siendo un país que habla de la muerte, en el 2 de octubre y todo eso, es mucho... Noviembre. El 2 de noviembre, perdón, es todavía de mucho tabú hablar de... No, 2 de octubre no se olvida. Hablar de la muerte como... Porque parece que la estás llamando, Es que ¿sabes ¿no? por qué? Porque también lo hacen con morbo. Sí, además Entonces, de que... cuando alguien habla de eso de... me interesa saber
qué pasó. Son como dos líneas. ¿Te interesa saber qué pasó? ¿Por qué se ocasionó y así? ¿O te interesa saber cómo quedó Sí, solo por por el chisme. alimentar Claro. tu mente? Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, eso lo hablaremos en el momento en que tengamos aquí a una persona que se dedique a las ciencias forenses. Pero mucha gente yo creo que su primer acercamiento es un poco por esa curiosidad. O sea, ¿es eso? O no me imagino que alguien desde el inicio diga yo quiero hacer eso por el respeto y no sé qué. Yo así lo veo. Creo que todo parte de una curiosidad, hasta inocente si tú lo quieres. Total que sí llegué en un momento a que el abuelito de mi amigo sí nos dijo, ¿sabes qué? Pues ahora sí que tengo chamba, tengo mucha chamba y se me acaban de ir mis ayudantes y tengo que, necesito más bien que alguien me eche la mano. Le dijo a mi amigo, a su nieto, pues tú eres mi nieto, cabrón, ayúdame. Y él le dijo, oye, tengo un amigo, ¿me puede venir también? Ah, sí, 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 entre más manos haya, mejor. Ah, bueno, y entonces ya me dijo. Entonces ya le dije, va. Pero sí fue como, ándale, cabrón, tú estás, dice y dice y dice. Y ahora ya llegó el momento, ya llegó la hora. ¿Qué vas a hacer? Pues sí, sí me dio un poco de nervios y dije como, uy, bueno, ya está bien. Yo lo estaba pidiendo, tampoco me va a pasar nada, ¿no? A Voy a trabajar. trabajar también, o sea, no voy a hacer un ritual o algo así, ¿no? Y efectivamente, llegué y me encontré con la escena, digamos, típica de un anfiteatro, de una morgue, que es pues una cama metálica muy larga y un cuerpo, ¿no? Y fue menos impactante de lo que pensé. De hecho, muchos de las personas que habían trabajado ahí con él me decían, no, es que cuando vayas, a ver si no lo sueñas, porque esta parte también de lo esotérico, Ujú, ¿no? De ujú. a ver si no te viene a visitar en la noche, porque pues no pasó nada de eso, pero sí obviamente te impacta, a mí sí me impactó, o sea, me impactó al grado de, no de decir, ay no, qué miedo, sino, pues sí tenías esa imagen. Tú a lo mejor habías visto en un funeral o algo así. Yo nunca fui mucho de acercarme a los féretros cuando se moría alguien porque pues me daba un poco de pena también. Era muy joven además, no me tomaban en cuenta a mí, no es que yo me fuera a despedir. Ujú, ujú. Y ahí me di cuenta de esta parte ya del humano, de si tú quieres, hasta lo romántico de, verga, cómo funcionamos por dentro. Porque, pues, una autopsia o una necropsia es pues, abres y haces todo el procedimiento médico y ves cómo está constituido el cuerpo, pero ya no en una monografía del Sunrise, ¿no? Ya no ves ahí que viene aquí Ujú, estás dibujadito así de lado y ves aquí cómo sale la lengua. No, 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 no. Lo que se ve ahí ya pues sí, lo más cercano que tienes es a un doctor cuando haces una cirugía, ¿no? Abre y todo está acomodado de una forma medio rara y todo está ahí conviviendo. Y eso es lo que creo que de lo que más me impactó en ese momento, ¿no? De ujú. decir, oye, güey, ¿cómo ¿Y somos por tienes dentro? alguna historia? Tengo una que voy a contar y me voy a quedar con las demás para próximos Ok. episodios. Pero esta historia, que fue mi primera, es justamente la primera historia. Ujú. Es el primer día que fui. Y fue impactante para mí por la cuestión lo voy a juntar, voy a conectarlo, fíjate qué capacidad tengo. Voy a conectarlo con tu historia de la burocracia y de los procedimientos que son cagantes. La primera vez que llegué era, digamos que el paciente, digamos, el cuerpo, era de un señor, un joven, porque yo creo que tendría como mi edad en este momento, pero en ese momento para mí era muy grande. Y lo que había pasado es que le habían disparado y pues perdió la vida por eso, ¿no? Y, no fue tan traumático verlo, simplemente no tenía nada muy drástico, más que los impactos. Y pues se procedió al trámite normal, ¿no? Abertura y todo eso. Pero eso fue como la parte que yo dije, ay cabrón, ¿a poco se hace eso? Y no sé si, y eso lo quisiera preguntar con alguien experto, porque no sé si eso se haga en todos o si ahora ya cambió. Estoy hablando de 2006, Ujú, 2005, 6 por ahí.
que se hacía así y así se hacía en Cerdán, además. Me impactó el hecho de que en la parte, pues tu cerebro no se va aquí contigo, sino que se extrae y se mete aquí después. Entonces esta parte queda hueca y que además te hacen como una especie de aquí, como si fuera una máscara de látex y esta parte va para arriba y esta parte va así, ¿no? Entonces cuando lo vi dije, oye, no, pues eso está muy blog del narco en este momento y todavía no existía el blog del narco, pero esa parte y a lo que iba con esta historia de que voy a conectar la burocracia es que en ese entonces esa morgue, el anfiteatro era nuevo, entonces lo acababan de entregar y el gobernador tenía que ir a inaugurar la magna obra. Pero el gobernador no tenía tiempo en su agenda, entonces pospusieron la inauguración, ponle tú un mes, de cuando ya lo entregaron. Obviamente, pues ese trabajo no se detiene. No dices, en un mes que no llegue ningún cuerpo, ¿no? Que en un mes no haya accidentes. Entonces, pues seguían llegando, ¿no? Y lo que pasó, justamente y por lo que necesitaban ayuda, es porque no había trabajadores formales, porque todavía no estaba la nómina, todavía no estaba todo el sistema bien cuadrado. Antes, todo este procedimiento se hacía en un ala del hospital de Ciudad Cerdán. Entonces, ahí hay otras historias que en algún momento alguien también podrá contarlas de allá, que pues donde antes era el anfiteatro, la morgue, en el hospital, ahora me parece, no voy a decir que es 100%, pero me parece que está sala de recuperación o hay camillas o cosas así, pero en un tiempo ese cuarto se ocupó para hacer autopsias, ¿no? Pues sí, tú no sabes, tú ves el cuarto como te toca verlo, pero en 10 años no sabes qué va a ser ahí. Y lo mismo pasa ahorita en esta morgue, porque ya cuando lo pasaron a este lugar, lo pasaron además a un lugar un poquito más tétrico, porque antes estaba el hospital en Cerdán, está digamos que dentro del primer cuadro, por así decirlo, está muy cerca del centro, muy cerca del parque. Cuando lo cambian a la parte más lejana, la última parte. En ese entonces todavía no tenía mucha actividad, del panteón municipal. Entonces la morgue está literalmente al lado de las tumbas. Y en ese entonces, ahora tristemente, pues la gente ha muerto y ya se pobló, digamos, de tumbas. Pero en ese entonces estaba más vacía. Y era un edificio, bueno, una estructura, pues en medio de mucho terreno, ¿no? Unas cuantas tumbas por acá, muchas tumbas para allá, pero de este lado menos tumbas. Entonces estaba un poquito más tétrico porque estabas al lado del panteón. Y pues como te decía, el lugar seguía recibiendo cuerpos, pero no se podían ocupar las instalaciones porque todavía no iba el señor gobernador a inaugurar la obra. ¿Y entonces se tuvo que disponer de un cuarto que estaba diseñado o destinado a otra cosa completamente distinta para hacer ahí las autopsias. Y ese cuarto, como te dije, del cuarto del hospital, que ahora es un lugar donde se recupera gente, pues ese cuarto hoy en día es, bueno, no he ido últimamente, pero hasta donde yo me quedé, es la capilla de esa morgue. Se diseñó para que la gente pudiera ir a rezar y esperar a los cuerpos de sus familiares, como un tema, no sé, honestamente no sé si sea muy laico de parte del gobierno tener una capilla, pero pues finalmente era un municipio y sabes que domina más la ley de Dios. Entonces, ese lugar que era la capilla, pues todavía no se terminaba de hacer. Todavía estaba, digamos, en obra semi-negra, ¿no? No sé si haya un término para cuando no es obra negra, pero todavía no está terminada con los detalles, ¿no? Digamos que tenía piso de ya un firme, ya estaba revocado, pero muy en bruto, o sea, no estaba pulido y no estaba pintado. Y solo había un desagüe, entonces todo el procedimiento se tenía que hacer pues muy artesanalmente, vamos a decirlo, poco ortodoxo y para
ponerle una palabra dura y cruda, pues básicamente como una barbarie. Porque, pues sí, teníamos una mesa de trabajo, que era la mesa metálica, pero pues no estaba, o sea, el desagüe seguía siendo una cubeta de pintura Comex, donde caía todo el líquido que se ocupaba, y era líquido desde, pues, con agua, y agua que ocupabas con una tinajita, porque todavía no estaba conectado el sistema para las pistolitas de agua, bueno, toda esta parte para lavar y dejar aseado un cuerpo como se debe. Sí se hacía, pero se hacía muy rudimentariamente. Entonces, pues con una tinajita le echabas agua y ahí caía la sangre y todo esto. Entonces, abrir el cuerpo se volvió una experiencia brutal para mí, porque mi primer trabajo, mi primera asignación en ese trabajo fue: sujeta por favor el rostro de la persona, porque voy a abrir. Y no teníamos una sierra eléctrica para abrir como se hace en un lugar dignamente con el equipo. Entonces, pues con una cegueta hacías el trabajo de destapar esta parte. Que para ser una comunidad tenían al menos un anfiteatro. Pues ¿no? es que Cerdán, a pesar de ser una comunidad pues medianamente chica, Ciudad Cerdán, no el municipio, Ciudad Cerdán, siempre tuvo como amenidades, pues curiosamente sí grandes. Tiene una avenida muy grande que pocos pueblos tiene una parroquia también muy, muy grande. ¿Qué es lo que una vez te decía? ¿Qué cosa consideras para ya considerarlo una ciudad? Que digas, ya esto ya es más ciudad que un pueblo. Pues hoy en día yo creo que escaleras eléctricas, bancos, o sea, que haya capacidad de hacer negocio para que pueda crecer. Ya hay centros comerciales y hay cosas así, pero bueno, centros comerciales, tiendas, más bien tiendas, ¿no? Hay Soriana y así. No nos patrocinan, pero así que no los mencionaremos. Hay lugares que pues que son más cercanos a la ciudad de Puebla, por decirlo de algún modo, pero carecen de estos servicios que si quieres ver algún asunto relacionado, por ejemplo, tendrías que viajar. Tendrías que viajar. Sí, afortunadamente, como es cabecera de distrito, tiene además esos beneficios, Y ¿no? que no me sorprendería que en la actualidad, bueno, desconozco también, no sé, siguieran con esas mismas técnicas. No. Porque... Ahí sí te puedo dar yo allá. A mí me tocó ya la última, o sea, me tocó esa parte y ya cuando se entregó el equipo. Y ya, se hacía, digamos, sí. Estaba bien. Porque a mí me tocó ver, paréntesis, una vez en un robo, cuando llegó la policía y había balas, porque dispararon, ponen lo de, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Pero lo de los números, para señalar los indicios. Sí. Y sí, las banderitas que vemos en... Tiene nombre, perdón, se me fue. Pero lo hicieron con hojas de libreta que arrancaron. Sí, desgraciadamente. Sí, uno piensa que sería como lo ves en una película, claro, ¿no? Y como dices, en la ley y el orden, pero la verdad estamos muy lejanos a eso. Pero en ese primer momento, pues no estaba así. Y la verdad, sí fue pues como una parte impactante, pero honestamente me gustó. Porque este señor, el abuelito de mi amigo, saludos a don Carlos, pues la verdad es que nos explicó muy bien. Era una persona que, pues muy dura en cuanto a cuestión sentimental, porque muchos años trabajando también de eso. Él tiene una historia que algún día pediré permiso para poder contarla, pero es muy dura, que tiene que ver pues con ese oficio y en una cuestión personal. Sí. Eventualmente la contaremos si es que nos dan permiso. No creo que no nos digan que no, pero hay que en esos casos pedir permiso, porque no es mi historia. Claro. Regresando a mi historia, ya terminando todo este procedimiento, pues sí me quedó muy marcado en mí esta parte de los olores, la sensación de manipular, de limpiar, pero sobre todo la parte que te digo nos dijo
Algo que nos dijo, que sí no, nos dejó, nos recalcó don Carlos, es que nos decía, traten bien el cuerpo a esta persona, aunque ya no esté viva, trátenla como si estuviera vivo. Háblenle. Él tenía esta idea, hay muchas personas que he escuchado y que he compartido y que fueron trabajadores también ahí, teníamos esta idea de que sí, le hablaras, porque de alguna forma, a lo mejor es una cuestión psicológica, seguramente es psicológica de nuestra parte, cuando no le hablabas o cuando estabas como haciendo este trabajo más por ya quiero terminar, Claro. se te hacía muy pesado y los cuerpos se hacían muy duros, o sea, están como muy Sí, tiesos. sí, sí, Y sí. cuando empezabas a hablar, y pues sí hacíamos esto de ya tranquilo, ya te vas, o sea, ya vas a descansar, calma, te voy a arreglar, porque también hacías un poco, no funcionábamos como aquí en las ciudades, que hay un equipo Sí, para, especialistas. para embellecer el cuerpo, ¿no? Para dejarlo como si no hubiera pasado nada. Allá no, allá pues se hacía por mero amor al arte, por así decirlo, y por Sí. un poco de delicadeza con la familia que iba a entrar a verlo. Ujú. Recuerdo un choque que hubo y el cuerpo era de una persona que toda esta parte pues ya no estaba porque fue un golpe muy duro contra un camión y eso hizo que se desprendiera el cráneo y el cerebro abandonar el cuerpo en ese momento. Obviamente murió inmediatamente, pero ya al terminar toda la necropsia, pues el cuerpo no quedaba estéticamente bien, o sea, todo esto estaba sumido y pues había que acomodarlo. Y si lo logramos acomodar, lo hacíamos como podíamos y como entendíamos que a lo mejor podía quedar mejor, con un poco de estopa para Sí, sí, sí. simular. No había pues que placas o cosas de silicón o de plástico que se ocupan en lugares especializados, ¿no? Y sí, llevábamos un poquito de maquillaje también para tapar un poquito los moretones y cosas así. Entonces, eso me quedó mucho, lo de... Ah, bueno, te decía que cuando hablabas y eso, parecía que eran más maleables, o sea, que sí podías acomodarlos, no te pesaban tanto. Existía esta plática de, esta persona no se quiere ir, porque no podías, a veces entre dos o tres personas no podíamos cargar un cuerpo que no era tan pesado al Ah, ataúd. Y pues son esta parte que sí, envuelve, sí, sí, el sí, toda misterio. esta aura de que pues estás conviviendo con este tipo de eventos. Y bueno, a partir de ahí, de esta cuestión, yo estuve trabajando ahí, digamos, de ayudante, no percibí un salario formal, más bien era, porque no había, te digo que era todavía estaba como en esta parte del municipio que le daba el encargado a esto a la persona que lo Sí, llevaba haciendo por años, ¿no? sí, sí, sí. Hoy en día yo creo que todo es distinto, pero pues en ese entonces sí percibía a lo mejor un pago, pero yo lo hacía por experiencia, me gustó un poco y me gustaba trabajar en eso, también lo que se me hacía más difícil era el trato con la gente porque no sabía. Yo afortunadamente era muy chico y no me tocaba esa Ujú. responsabilidad, pero a veces sí teníamos que decir, permítanme un momento, ahorita ya pueden pasar y pues veías Sí, sí, es muy fuerte. ver a los ojos a las personas que están, que quedaron vivas o que van a reconocer, es de las cosas más duras, ¿no? Yo creo que eso es de lo más duro. Y a partir de ahí, vi esta parte también, yo siento que me empecé a desensibilizar un poquito, que yo creo que le pasa a muchas personas que trabajan en esto. Y no quería eso, entonces también empecé se juntó un poco con que entré a la universidad, entré a comunicación y lo empecé a ver desde la otra forma. Entonces yo todavía seguí yendo en el primer año de universidad, seguía yendo intermitentemente cuando sí necesitaban ya mucha ayuda. Desgraciadamente estamos hablando de un lugar que está muy cerca de las famosas y no por muy buenas razones, Cumbres de Maltrata, que es el camino que va hacia Veracruz, donde hay muchos accidentes. Entonces son accidentes de a veces camiones, de pasajeros, y hay muchas personas que a veces terminan sin vida en esos accidentes y reparten Ujú, ujú, ujú. entre las comunidades y obviamente van a hacer daño. Entonces cuando había, no sé, más de 3 4 cuerpos, necesitamos ayuda, por favor, estás en fin de semana, si puedes venir, ven. Iba, y
Y ya poco a poco dejé de ir por cuestiones de la universidad, me quedé ya aquí en Puebla. Le mando por supuesto un saludo a don Carlos que aún anda por ahí. Shoutouts, don Carlos, no creo que esté viendo esto, pero si lo ve alguien de su familia, Pero su nieto sí, mándenle un saludo y un abrazo. Y yo siempre recuerdo mucho esa parte, no por el morbo ni por lo feo, pero porque hubo muchas historias y las contaremos eventualmente en esta primera temporada. Se irán develando algunas historias, pero ya viéndolo desde el lado de la comunicación, a lo que empecé a estudiar, sí siempre quise como darle también ese espacio y tratarlo un poquito con lo que yo considero que se debe de tratar. Lo que decías, ¿no? No tanto morbo, no tanto amarillismo, sí explicar por qué pasan las cosas, porque eso es mucho, y nos lo ponen mucho en los comentarios a veces cuando, no sé, hacemos casos como La Mataviejitas o Asesinos Múltiples y empezamos hablando acerca de su origen, de dónde vienen, de qué pasó cuando eran niños. No es para justificar, nunca ha sido para justificar, pero si no entiendes eso, no entiendes cómo funcionan o cómo se crean estos monstruos, como se les llama, ¿no? Que no son monstruos, son personas. Pero si no hablas de eso, muchas veces no vas a poder entender por qué ni cómo evitarlo. O sea, a veces si tú tienes a tu cargo niños o estás educando, pues evita hacer las cosas que estas personas le hicieron a ellos y probablemente no tengas una nueva Mataviejitas, un nuevo monstruo de Toluca o un nuevo monstruo de los monstruos de Ecatepec y cosas así, ¿no? Y es que hablar de eso, al menos, bueno, en la criminología, pues siempre se tiene que hablar del origen del problema, pero del origen desde cuando una persona nació para, a través de eso, pues hacer modelos de prevención. Bueno, esto ya es muy específico, pero por eso es importante hablar del origen, entender ciertos aspectos, entenderlos para analizar, no entenderlos para justificar, y pues ya de ahí se cuenta el resto de la historia, pero también porque muchas veces pasamos por alto ciertas cosas que en la vida cotidiana pasan y, por ejemplo, algo que suena muy tonto y que yo le he dicho muchas veces con personas que platico sobre temas así, es que pues una persona que se cría en un ambiente de atención, amor, donde la procuran, no siempre, porque hay casos, hay excepciones, pero en la mayoría de veces, si el ser humano crece con toda esta atención, amor, comprensión, la sociedad sería distinta. Es menos probable que vaya hacia esa parte. Sí. No es que ya no va a pasar. No. Hay otros factores físicos, claro. hay factores psicológicos, sobre todo, o sea, físicos, me refiero a psicológicos, por cuestiones del propio cerebro, pero obviamente reduces el riesgo muchísimo, ¿no? Sí, lo que ves que es algo tan básico y tan chiquito puede hacer la diferencia y ahí va la prevención y por eso se habla siempre del origen. Y es justo lo que yo digo de la en cuestión social, tú hablas de prevención, tú hablas de la parte de la criminogénesis y yo hablo de una cuestión social, de también por qué es tan importante atender cuestiones sociales, porque no nada más es buscar castigos, sino atender la cuestión social de antes, porque no es casualidad que en los lugares más marginados, en los lugares con menos atención, con menos servicios, se den casos que son muy cabrones, ¿no? Pero después hablaremos de eso eventualmente. Así es básicamente como llegamos cada uno a este punto y luego de una manera mística, mágica, unimos fuerzas. Se preguntarán cómo es que llegamos los dos a... Sí, pues unimos fuerzas y que claramente dijimos, a ti te gusta la criminología. Bueno, le sabes, te gusta. Y eres criminóloga, más bien dijimos, tú eres criminóloga, yo soy comunicólogo. A ti te gustan ciertas cosas que no todo el mundo está hablando de ellas y quieres hablar de ellas. Y yo tengo una obsesión por estar hablando de todas las cosas y además
llevo haciendo podcast un montón de años y ahora estamos en pandemia, así que hagámoslo. Y nos unimos. Y hicimos fusión A y y afortunadamente no salí yo, ¿no? Porque si yo hubiera sido ese Majin Buu que está todo así como cricoso. Bueno, y eso es lo que da origen. En este preciso momento, ustedes ya sabrán, y si no han visto Tripas de Gato, un poco ese también es la esencia. Y Archivos Oscuros son como las dos partes, la parte criminal, la parte social, que también tiene mucho de criminal, y lo criminal que tiene mucho de social, porque todo es exactamente parte de lo mismo, de la misma esfera, y ahora Plotcast. Así es. Así que esperamos que les guste, yo sé que los va a atrapar. Este episodio solo es la probadita de lo que se viene. Es el episodio 0, es un episodio que además se está grabando cuando ya tenemos algunos episodios grabados, pero quisimos hacer esto y nombrarlo el 0 precisamente porque a partir de la siguiente semana tendrán ya historias, no se desesperen, tampoco se dejen caer así como, qué horrible, que ustedes no son La Cotorrisa o no son Leyendas Legendarias, no sé qué. Todos ellos no lo somos. No queremos serlo y son personajes que tal vez en algún momento pudiéramos tener aquí, ¿no? Y si ustedes conocen personas que tienen sus otros podcasts, etiquétenlos y digan, güey, vayan allá a platicar, y podemos armar episodios chidos. Creo que eso es lo divertido de que existan muchos creadores como nosotros o que hablen igual de temas similares, que ustedes pueden elegir el que quieran. O pueden contrapuntear los distintas perspectivas que se tienen. Pueden tomar nuestro punto de vista, pueden tomar el de leyendas, pueden tomar después relatos de la noche, no sé qué tantos hay. Pepe y Chema, y uno así. La verdad, perdón, no es falta de respeto. Algunos no sé cuál es su nombre real. Fepo, cosas así. Y todo esto eventualmente dará que ustedes tengan un criterio más amplio y que vayan haciéndose una idea ustedes de, mames, estos güeyes dijeron esto, pero es que estos güeyes hablan de lo paranormal, como, no sé, ¿La Llorona existe o no existe? Pero estos güeyes hablan de La Llorona. Yo tengo una experiencia por ahí de eso que eventualmente hablaré. Pero esos güeyes lo hablaron desde el punto de vista social o desde el punto de vista de ¿será o no será? Pero Dross ya hizo un episodio que habla de este no es un top, de los metrajes más terroríficos acerca de La Llorona, ¿no? Y así van hablando con varios, van viendo lo que varios hablan y dicen, y ya ustedes tienen un panorama más grande. No todos los episodios van a ser de crimen como tal, pero todos van a tener esta esencia urbana, medio peligrosa, de la calle, de cuestiones que se viven día a día. Y como dijo Beth en un inicio, hay muchos oficios que vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque todos tienen una historia oscura que contar. Así que atentos. Estén al pendiente. Gracias por estar aquí a los que llegaron hasta esta parte. Nosotros pensamos que íbamos a hacer un episodio 0 como de media hora, una cosa así, pero nos alargamos, nos gusta platicar, nos gusta estar también ahí echando platiquita entre nosotros, que ustedes lo disfruten. Se hizo un poquito más largo, pero creo que les va a gustar. Recuerden suscribirse si les gusta esto, recuerden dejar su hype. Recuerden comentar, la campanita, todas esas cosas que ustedes ya saben, háganlas por favor. Síganos en todas nuestras redes porque vamos a estarles compartiendo clips de estos episodios. ¿Quiénes son los invitados? Sobre todo, y más importante, en Instagram, porque ahí estamos un poquito detrás de Tripas de Gato y ahora del Plotcast, contándoles un poquito de lo que no se ve en estos episodios. Y si usted podescucha que está ahí, no es un podescucha de este podcast y solo está viajando por el internet y le molesta esto que estamos haciendo porque piensa que no debería de haber otro podcast, en cuyo caso probablemente tenga razón, pero eso no importa. A veces lo pienso. No se enoje.
no se enoje. No vea el video, cámbiele, vaya a ver otra cosa. Esa es la magia de estos tiempos. Internet. Nosotros no fuimos a su casa y no le prendimos la televisión para que vea este podcast, simplemente le aparecimos. Pero si ya está aquí, pues disfrútelo un poquito. Si ya se echó todo esto, porque para escuchar esto debieron haber escuchado todo o adelantado todo el video hasta este punto, o el audio. No se enojen, no se enojen. Si ustedes son fans de Tripas de Gato, de Archivos Oscuros y de todo lo que estamos haciendo, tampoco piensen que esto suple a otros contenidos que tenemos, solo se agrega uno más, lo cual significa que vamos a tener más trabajo, sí, pero necesitamos su apoyo. Con gusto lo hacemos porque además creemos que vale la pena y aquí vamos a estar, así que... Si llegaron hasta esta parte, dejen un emoji de... un craniecito, una calaverita. De la calaverita. Y les vamos a estar mandando saludos en el siguiente episodio. No creo porque ya están grabados, recuérdalo. Aparte. No. Más bien, no les vamos a mandar saludos en el C, pero por historias de Instagram. Ajá. ¿Qué te parece? Por historias de Instagram vamos a estar saludándolos y ya. Saludos personalizados. Claro que sí. Entonces, si llegaron, ya es nuestro secreto para saber quién aguantó hasta aquí. Entonces aquí dejen un emoji de calaverita, ya sea la calaverita sola o la que tiene sus la calaverita huesitos. Solita. Ah, bueno, sí, la que sea. O sea, cualquier calaverita que pongan ahí Pero dejen. De emoji, no vayan a poner un sticker o un meme. Bueno, háganle como ustedes quieran, ahí veremos. 2 personas van a poner la calaverita. ¿Quién sabe si se puede poner sticker? Pero bueno, sí, calaverita y les vamos a mandar saludos en Instagram. Y los que nos escuchan y no están viendo esto, recuerden que se pueden pasar a YouTube para ver estos episodios. Y los que están en YouTube, recuerden que si van manejando o andan en el tráfico y quieren estar escuchando estas historias, pueden ir a las plataformas de audio para escucharnos. ¿Qué pasó ahí? Es que iba a grabar el público. Antes de que se vaya. Tenemos público. Sí. Les vamos a compartir después ahí el público. Y pues ya. Llegamos al final de este episodio 0 del Bloodcast. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Y aquí nos vemos en el siguiente episodio del Bloodcast. Gracias, nos vemos. Síganos.